poco a poco vamos a ir a dar comienzo a esta mesa redonda titulada Sistemas de avisos y la gestión de la información en los centros de coordinación. Y es que en la mayoría de los casos de sucesos de afectación masiva, el aviso previo y la información a la población son de vital importancia para mejorar su autoprotección. Es vital un análisis sobre el estado del arte en los avisos ante grandes sucesos, bien sean de origen meteorológico o no. Y los ponentes que nos acompañan esta mañana son Alejandro Martínez, director del Centro 112 de la Comunidad de Madrid. Bienvenido. Cristina Lumbreras, ella es directora técnica de ENA. Bienvenida, Cristina. Tenemos también a Eduardo Acero, Key Account Manager en RPG, Ingeniería Audiovisual, y como moderador en esta mesa contamos con Iñaki Noriza, responsable del Servicio de Planificación de DAEM, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a los cuatro y Noriza jauna, zurea da hitza orain. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, el tema de la reunión en principio es los centros de coordinación operativa en los que actualmente se está produciendo los tiempos están cambiando dentro de este mundo con nuevas tecnologías, nuevas herramientas, implantación de nuevos criterios de actuación y de trabajo que hacen que todos tengamos que reestructurarnos un poquitín en nuestras formas de trabajo y plantearnos alternativas de futuro y ver para hacia dónde va el futuro. Uno de los paradigmas que se está produciendo ahora mismo es el hecho de la entrada masiva de información que tenemos en los centros de coordinación, en la medida de que hemos pasado con la experiencia larga que tenemos en el Centro de Coordinación Operativa de Euskadi, pues ya casi 40 años, ¿no?, de trabajo. Hemos pasado unos tiempos en los que las gestiones de las emergencias se llevaban pues con muy poquita información, prácticamente a veces con una única llamada, con un comunicante que decía lo que percibía él. Hemos pasado a tener fuentes de información diversa, múltiple, variada, a través de las redes de comunicación, las redes sociales, los medios de comunicación, las cámaras web, los servicios meteorológicos, diferentes agencias que aportan información a los centros, y eso está produciendo una entrada masiva de información que debemos de saber gestionar. Esa información, como decía José Ignacio Trancho, a veces produce información inflacionista. Un paréntesis para hablar de José Ignacio Trancho, que, bueno, como sabéis, ha jubilado recientemente y es pues un referente en este mundo dentro de los centros de coordinación y que estuvo pues, gestionando el centro de Euskadi durante pues, casi 40 años. Bueno, como decía José Ignacio, pues tenemos información inflacionista. Uno de los principales problemas es cómo digerir ese volumen de información, cómo afrontar y poder gestionarla. A veces la información es tanta que te abruma y al final no eres capaz de digerir y gestionar. Eso es uno de los problemas que tenemos que adaptarnos dentro de los centros de coordinación y entiendo que los ponentes van a hablar en ese sentido. Otra inquietud, otra nueva necesidad que nos surge es el cómo enfocar el 112 a la inverso. O sea, está hablando de avisos en sentido inverso, que también hablaremos de eso, pero bueno, eso más o menos a través de los SMS, las redes sociales, los correos electrónicos, más o menos se venía haciendo, pero también vienen cambios importantes. Y además de esos cambios, también tenemos que intentar comunicar a los ciudadanos cómo va nuestro pedido. Es decir, hay también otra necesidad de que el ciudadano tiene derecho a que si ha presentado un problema ante un centro de coordinación, al ciudadano se le informe de lo que los centros de coordinación estamos haciendo con esa información. Y por último, bueno, creo que específicamente estamos en pros, cerca de la instalación del Public Warning System, en el sentido de, ayer el director general de Protección Civil planteó que estaría implantado para septiembre. No sabemos exactamente cómo van las cosas,
Pero bueno, en principio el anuncio es ese, ¿no? Que para septiembre lo tendremos entre manos. Esas son creo que las tres líneas importantes para hablar en este debate. Y para hacer esto hicimos la semana pasada un debate del debate para plantearnos cómo resolver el debate y hemos cambiado las normas del debate. Y me explico, es decir, nos planteamos, hicimos un debate los cuatro, y estaba también Pedro Anitua, estábamos debatiendo sobre este asunto y al final pues, acabamos la reunión diciendo, oye, si lo hubiéramos grabado y lo hubiéramos proyectado, pues hubiera acabado el problema y se había terminado el asunto. Entonces nos planteamos, como fue la cosa muy rica y fue muy bien, nos planteamos cambiar las normas. Las normas son, hoy no hay ni PowerPoint ni nada parecido, cada uno de los ponentes solo tiene 5 minutos para seguir debatiendo a posteriori sobre este asunto. Y para ello tenemos a 3 magníficos ponentes que nos van a plantear las cosas desde 3 puntos de vista diferentes. Vamos a ver la visión desde Europa, a través de Cristina, la visión europea, qué nos viene, qué está haciendo, cuál es el estado del arte en Bruselas con respecto a este tema, qué nos viene desde fuera, la visión de un centro, uno de los más importantes centros de gestión de emergencias de España, como es el de Madrid, que lo hará Alejandro, y por otra parte Eduardo Acero, que nos va a plantear el reto de la tecnología. Evidentemente, todo esto es un problema, bueno, en gran medida, no solo, porque la tecnología igual está a disposición y luego los centros no somos capaces de gestionar esa tecnología, pero nos va a aportar la visión de la tecnología. Como decía, en principio los ponentes solo tenéis 5 minutos para hablar del asunto y la primera que decidimos el orden de intervención, la primera que lo va a hacer es Cristina Lumbreras, que es la coordinadora técnica de ENA en Bruselas y se dedica, pues, ella os va a decir a lo que se os dedica y qué nos puedes aportar en este debate. Muchas gracias por la presentación. Gracias también por la oportunidad de estar aquí, poder venir a Bilbao y estar aquí con todos vosotros. Como os han dicho, yo trabajo en ENA, es una asociación sin ánimo de lucro que estamos en Bruselas. Llevamos muchos años detrás de la legislación europea para que sea obligatorio un sistema de aviso masivo a la población. Finalmente, es obligatorio para todos los Estados miembros el implantarlo. La fecha es junio de este año. Hay distintos países están trabajando en ello, unos están ya más avanzados y lo han implantado ya, otros están todavía pensando cómo implantarlo. Pero bueno, yo creo que es una cosa muy importante para todos los ciudadanos el poder tener en los teléfonos móviles información sobre una emergencia que vaya a ocurrir, ya sea que tenga un impacto para toda una ciudad o sea algo más específico. Entonces tenemos, por lo que vemos, dos vertientes. Una es la parte tecnológica. La legislación europea se mete un poco en, no describe una tecnología concreta, pero sí da directrices de cómo tiene que ser. Tiene que ser recibida en los terminales móviles. Da la posibilidad también que sea una aplicación, pero bueno, la aplicación siempre que sea igual de eficaz que sin tener aplicación. Y es la obligación que todos los países tienen. Y entonces tenemos por una parte esa parte tecnológica y luego también tenemos, que ya no está dentro de la legislación, pero también es la parte operativa. Cómo se manda ese aviso, a quién se envía, qué mensaje doy, cuándo lo activo. Todo eso es muy importante a la hora de que estos sistemas sean eficaces, porque a lo mejor tenemos una tecnología increíble, pero luego el día que hay que usarla, pues ya nadie se acuerda de cómo se usa, porque es una cosa que lo tenemos ahí, pero esperemos no tener que usarla nunca. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Otro tema es la diversidad de tecnologías, aunque la obligación es tenerlo en los teléfonos móviles.
Hay gente que a lo mejor no tiene acceso hoy en día a un teléfono móvil por diversas razones, también que sea accesible a personas con discapacidad. Entonces, no hay una tecnología que digas, esta la implanto y ya está, esto seguro que va a llegar a todo el mundo. Siempre decimos que lo mejor es intentar, pues, con las tecnologías más tradicionales que funcionaban y luego, claro, con la televisión, la radio y luego siempre tener las alertas en el móvil que sean fáciles de entender y luego pues, que tengas una precisión de a quién avisar. Porque a lo mejor estábamos en nuestra charla que tuvimos, la videoconferencia, pues que a lo mejor si hay una inundación, a la mitad de la población le tienes que decir quédese en casa y en la otra 2 calles más allá salga, evacúe la zona. Y claro, la tecnología no llega muchas veces a tanta precisión. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para que esto funcione bien y sea una herramienta pues, para salvar al mayor número de gente. De la parte más de implementación, os puedo decir que en algunos países han elegido utilizar solo las tecnologías basadas en SMS, que es pues, universal, que todo el mundo más o menos sabemos usarlo, es accesible a todos los terminales, no tienen que ser smartphones, porque aunque la mayoría de la población tiene un smartphone, pero bueno, hay parte de la población que no lo tiene. Otros países han elegido hacer Cell Broadcast, que es no es por SMS, sino es por otra vía y está muy ligado a las antenas de telecomunicación. Y luego otros países han dicho, pues como el SMS va a llegar a unos, el Cell Broadcast a lo mejor es menos preciso en lo que puede ser la localización, pues vamos a implantar los dos. Y también tienen los dos. Pero bueno, España has dicho que estaba seguramente en septiembre estaría implementado el sistema. Pero bueno, que hay otros países que también van a llegar tarde, me imagino. Luego pasaremos a ver si, preguntas y entiendo que el público también puede participar en ello. Bueno, el segundo ponente es Alejandro Martínez. Creo que no te hace falta presentarle como responsable del centro desde el año Centro de Madrid, Centro de Coordinación de Emergencias de Madrid desde el año 99, como te han pasado cosas, unas cuantas, sí, con experiencia en la gestión y con ganas de seguir cambiando cosas. En la medida que nos dejen. Bueno, pues muchas gracias. Es una oportunidad de estar aquí, que además tenéis la oportunidad, tenéis la suerte de vivir en una ciudad maravillosa, donde se come espléndidamente y se cena mejor. Y bueno, simplemente gracias por la amabilidad, porque te recuerdo, Iñaki, que cuando nos reunimos en la pre, nos dijiste que si en 5 minutos no somos capaces de conmover el corazón de los oyentes, íbamos a mover su culo en la silla. Entonces, ahora has sido muchísimo más amable de limitarnos el tiempo, te lo agradezco. Yo en la línea que hice, bueno, por empezar un poco con la historia, es cierto que nosotros recibimos mucha información. Afortunadamente, cada vez los servicios de análisis de esa información, la precisión y la posibilidad de reenviarlo, salvo la ciencia meteorológica, que evidentemente pues, tiene un nivel de exactitud la que puede alcanzar y depende de muchas circunstancias y de mucha localidad, pero todo eso hay que entenderlo, no se puede exigir más allá de lo que se es capaz de dar, ¿vale? Pues nos ha venido a solucionar mucho pues, ese mare magnum que recibíamos y qué hacer con ello. Una vez que tú generas los procesos de para qué y a quién, tienes la solución de la organización, pero te falta la de la transmisión, ¿no? Es decir, a quién tengo que llevar y a dónde tengo que llegar, ¿no? Entonces, nosotros recibimos los centros de información, los centros 112, los centros de gestión, recibimos tanto de esos servicios de análisis de información como de los ciudadanos. La mayor parte de las incidencias o grandes emergencias vienen por una llamada de un ciudadano, no vienen por una preplanificación. O sea, estamos acostumbrados a pensar en la emergencia en el ámbito de riesgos naturales y, bueno, pues esa, salvo determinados riesgos, la más común, la meteorológica, pues nos viene avisada, nos vamos preparando y la hacemos más o menos mejor y, en general, los que creen rezan para que no caiga una Filomena y al final va y te cae.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa información? Pues hasta ahora, desde el principio, desde la entrada en producción de los 112 a partir de mediados de los años 90, de los 112, no de los centros que vosotros teníais la suerte ya de tener una gestión integrada, obligaba a hacer algo con esa información y hacerlo de la forma más correcta. Evidentemente, casi todos los centros teníamos, grupos de, pensad, años 90, telefonía fija mayoritaria, o sea, teníamos grupos cerrados de usuario, que eso es muy fácil de transmitir, tú defines el grupo, grupos de desembalse, grupos de riesgo alto de nieve, etcétera, y bueno, y eso vas y así fluye perfectamente la información. Eso no ha variado y no tiene una complicación tecnológica. También en otros centros teníamos la posibilidad de hacer aviso masivo a la población a través de telefonía fija. Claro, eso tiene un límite que es, tú puedes gastar mucha cantidad de líneas, pero al final es un mensaje hablado, no uno tras otro, simultáneamente X, ¿no? Bueno, pues eso, un mensaje, nosotros en el caso del Windsor, por ejemplo, hicimos 15.000 contactos porque tú no puedes garantizar que le estés soltando el mensaje a un contestador automático, porque en cuanto oye voz, el sistema suelta el chorro de información, ¿no? Y eso se consumió casi 70 y tantos minutos, o sea que es que el decalaje del principio al final es, si te toca quemarte, pues te has quemado porque te ha tocado el último, ¿no? Y también implantamos apps, pero claro, son limitadas. Yo la parte de tecnología de apps, Cristina, la veo limitadísima. Es decir, ¿por qué? Porque necesitas estar suscrito. O sea, nosotros tenemos, muchos centros tenemos, en España hay una implantación masiva, una de las mayores de Mayun 1.2, que suerte que se implanta en varios centros y por lo tanto tiene una cierta movilidad entre comunidades autónomas y bueno, pero tienen que estar suscritos y además tienen que estar suscritos y encima tienen que tener o habilidades tecnológicas suficientes para limitar que tu sistema operativo te esté cerrando constantemente una aplicación que apenas usas y por consumo eso lo hace, o montar la que tenemos que montar, que es un doble mensaje que despierta la aplicación, generalista, porque claro, si no estás en el sitio y oyes huya, pues vas a huir, ¿no? Y luego otro mensaje más concreto para la gente que está afectada territorialmente, ¿no? Afortunadamente, la Unión Europea, y bueno, gracias en gran parte a la presión de asociaciones como la INA, ha obligado, por cierto, obligación que acaba el 21 de junio. Yo no sé si está el director aquí, ¿vale? Y que ya, bueno, nos rebalamos y punto. La cuestión es nosotros, este es el momento que estamos en España, en implantación, ¿vale? Y la situación en que nos encontramos, las dudas que nos surgen, es un poco sobre la interrelación entre la capacidad de enviar mensajes, la predeterminación de esos mensajes, que es importantísimo, porque pensad en mitad de una crisis, que te tienes que acordar de los sistemas. Tienes que predefinir, si no tienes predefinido mensajes más o menos comunes, tienes que definirlo en el momento. Y es crítico, porque además, ojo, que tú envías un mensaje y la gente te llama. He recibido este mensaje, lo ha leído. Entonces dices, es porque solo quiero que lo lea, no quiero que me llame, ¿no? Y eso es una tendencia bastante frecuente, ¿no? Entonces, y luego, ojo, que se nos olvida cuando enviamos un mensaje decir, el mensaje ya no está vigente. Afortunadamente con las aplicaciones tú puedes determinar el tiempo de duración y envía un mensaje de cierre, pero con la telefonía fija, ese mensaje tenía que volver a enviar a 15.000 teléfonos, esto se ha acabado. O sea que, bueno, lo que pasa es que menos mal que la telefonía ya va con tarifa plana. El caso es que la situación es actual y nosotros tenemos, hay una dependencia entre la capacidad de ese servicio y la tecnología a nivel de usabilidad. Es decir, cosas que tenemos que saber. Va a soportar la solución española 3G, porque no todo, o sea, en los territorios no siempre tenemos 4G, ¿vale? Pero en ningún territorio, ya seamos muy urbanos y periurbanos, hay zonas en las que no hay 4G. Entonces, tiene que soportar tecnologías previas a la 4G, ¿vale? La definición territorial es esencial, pero no solamente, o sea, a mayor flexibilidad, mayor capacidad de discriminar por zonas un mensaje u otro. Si, por ejemplo, nosotros en la aplicación tenía una dificultad que solo admite perímetros circulares. Bueno, pues claro, cuanto más capacidad tenga de admitir áreas irregulares, mejor. Pero no pensemos en un cuchillo, ¿vale? Siempre se van a solapar porque la tecnología de radio es así y se van a solapar. Y eso hay que tener, a la hora de definir el mensaje, hay que tenerlo, ¿no?, en cuenta. Y luego yo creo que hay una oportunidad muy grande porque el mensaje tiene límite.
límite comprensivo y límite de capacidad. Y yo creo que tiene que ser lo suficientemente concreto como para poder ser comprensivo, autocomprensivo en primera instancia, pero es muy fácil dar acceso con un link dentro del propio mensaje a una información más detallada. De la calle tal a la calle tal se queda en casa. Del número tal al número cual sale, por favor. Entonces, eso no va a ser capaz, no vamos a hacerlo capaz directamente con un mensaje, si no ampliamos esa posibilidad, ¿no? Y esto, como tú has anunciado, la parte del 112 inverso, ya corto porque me estoy pasando, nosotros creemos firmemente en que el ciudadano tiene, en primer lugar, derecho a acceder a la información de lo que estamos haciendo, pero derecho preciso, ¿vale? Porque con Pedro, que lo comentábamos ayer, me dijo, yo he comprado algo en Amazon y sé en qué momento está el paquete. Y aquí nos olvidamos al ciudadano. Nosotros le enviamos un mensaje que hemos activado un SMS al primer ciudadano que genera el expediente, contextualmente o comúnmente el primer llamante, pero ya nos olvidamos. Los servicios han sido activados a tal sitio, que lo hacemos por ese tal sitio, porque si te equivocas en tal sitio, el señor puede volver a llamar, ¿no? Pero estamos en un proyecto piloto y queremos avanzar en la posibilidad de que todo el mundo pueda saber el estatus de cada uno de los intervinientes. Y esto tiene muchas ventajas. Pero bueno, creo que la dejamos para después. Bueno, y por último, presentar al último ponente, a Eduardo Acero, que es de la empresa RPG. Él nos va a hablar de la parte tecnológica. Los problemas que están saliendo ahora mismo fundamentalmente no son tecnológicos, no son de gestión. Exacto. Pero bueno, desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué aportaciones se pueden plantear a estos problemas que estamos poniendo encima de la mesa? Claro, efectivamente. Bueno, primero, muchas gracias por permitirnos estar aquí y ver un poco el perfil desde los que tenemos que dar luego soluciones para los centros de emergencia, ¿no? Porque al final, efectivamente, estos sistemas que se van a implantar están basados en soluciones para que la población de forma masiva esté informada de, el concepto 112 inverso, que yo he conocido recientemente gracias a ellos, y bueno, pues que llegue la información en tiempo y con la información correcta para que tomen las decisiones adecuadas. En nuestro caso, lo que tenemos que manejar es un poco el proceso hacia el otro lado, ¿no? En este caso, lo que aportamos es desde las ingenierías, empresas como RPG, que realmente damos soluciones para los centros de coordinación de emergencias. Lo que tenemos que hacer es que toda esa información, todo ese Big Data que aparece, que llega a los centros, se pueda gestionar y realmente tengan herramientas suficientes los operadores de los centros de emergencia, los profesionales de las emergencias, para poder hacer este trabajo de forma sencilla. Hablábamos estos días atrás con Alejandro y con Cristina también que mucha de esta parte ya está automatizada, todos tenemos relojes inteligentes, tenemos un montón de información que hacen cosas por nosotros ya de forma rápida y que pueden activar un sistema de emergencia sin necesidad de que haya un operador, un ser humano detrás que gestione esa información, ¿no? Pero por eso mismo, un poco lo que queremos desde las ingenierías y desde las empresas que tenemos la posibilidad de presentar temas tecnológicos para los centros de emergencias, lo que pretendemos es que los operadores y la gente que está manejando estas incidencias, que muchas veces por el propio estrés son centros de emisión crítica en los que el estrés es constante durante todo el proceso de la emisión de la emergencia, la resolución, todo ese tiempo que pasa ahí, pues que nosotros hagamos lo posible para que en ese tiempo que se tienen que tomar decisiones, la tecnología no sea un hándicap para esa toma de decisiones, sino que sea una herramienta que sirva de utilidad para que sea rápido y sencillo, que una persona que esté delante de un puesto de operación, que tenga que tomar decisiones y que tenga que activar una emergencia, tenga lo que nosotros consideramos cero estrés tecnológico, es decir, tome una decisión rápida, fácil, no tenga que estar pensando qué botón tiene que apretar o qué botón tiene que actuar para que eso sea así. Y una vez activado eso, pues por detrás de todo eso están la transmisión de la información con los operadores de comunicaciones, como decían ellos, que al final un formato que sea universal, que permita recibir los mensajes de forma directa, pero ya eso lo dejo más en su mano, que es más quien conoce mejor esto. Pero sobre todo eso, que las herramientas que pongamos desde las empresas tecnológicas para los profesionales de las emergencias, de los centros de coordinación en general, no solamente emergencias, pero en caso particular sí, faciliten la labor y que realmente la toma de decisiones son tomas de decisiones en cuestión de segundos, que hay que facilitar todo lo posible. Entonces, un poco
poner en este caso también una cosa que para nosotros es importante y que bueno, es un poco aparte del debate, pero que sí que creo que es importante que comentemos, es el hecho de cómo se diseñan los centros de emergencias, cómo se diseñan históricamente. Bueno, los centros de emergencias se han diseñado pensando con el operador como un punto importante, desde luego siempre lo ha sido, pero no se ha pensado desde el operador hacia afuera, se pensaba más casi al revés, ¿no? Recibían un montón de información, recibían desde distintas zonas, y ahora creo que en los nuevos diseños para centros de control, efectivamente, los operadores tienen que estar en ese punto central para el diseño de las salas y de los centros, y que, bueno, pues que se les ponga en valor y, en ese caso, pues que tengan esa capacidad de poder gestionar rápido, que es lo que buscamos. Entonces, un poco, bueno, pues a nosotros nos afecta de cara a esa responsabilidad de diseñar centros de emergencias, centros de control en general, pensados para que los operadores, para que los usuarios tengan esa tranquilidad. Es un poco, bueno, lo que podemos aportar de cara a esto que nos viene, ¿no? Porque, claro, nosotros al final, este Public Warning System, que al final avisos masivos a la población, para nosotros son datos al final que, bueno, que manejamos de una manera u otra, pero que tenemos que poner, que facilitar al operador para que pueda gestionarlo. Es un poco lo que aportamos desde nuestro lado. A mí lo del cero estrés tecnológico me parecería una maravilla, que en la realidad creo que no se da, pero... Es el objetivo. Ese es el objetivo. Es el objetivo. Y luego el cambiar la tecnología de hacer una comunicación unívoca a que sea biunívoca, para los operadores me parece también un reto realmente importante. O sea, yo creo que tenemos que ir hacia eso, pero eso sería una revolución, eso ya es un cambio de todo. O sea, los tiempos están cambiando, como diría. Claro, ¿no? Y las necesidades, al final tenemos mucha información que está ahí y muchas veces no la utilizamos y no la manejamos adecuadamente porque no pensamos en ello. Y no somos capaces de digerirla muchas veces. Pero en esa línea, y lo puede confirmar, o sea, es que en Europa ya no, el concepto no son llamadas de emergencia, son comunicaciones de emergencia. Ojo, eso es un tsunami para los centros que o nos preparamos o nos arrastra. Que es que no, o sea, la llamada clásica va a ir perdiendo fuerza respecto a otros tipos de comunicaciones que no pueden ser llamadas, sino que van a llevar, en algunos casos, información aparejada asociada a un dispositivo y en otros casos comunicaciones más clásicas soportadas sobre plataformas que no son telefónicas. Y con vídeo, por ejemplo, texto en tiempo real para la accesibilidad. Y también va a ser enriquecedor porque se van a recibir muchas informaciones que pueden... O sea, hay que digerirlas y ahí está el problema, pero va a dar la oportunidad de hacer una gestión más eficaz si sabes... conoces más, tienes más información sobre el llamante, por ejemplo, hablamos de antecedentes médicos o si es una persona que no habla el idioma u otros temas que pueden ganar que puede hacer que la gestión de la llamada sea mucho más eficiente. O sea, que eso va a generar más información que tenemos que volver a compartir y volvemos a lo mismo. Es decir, la tecnología está madura, pero yo creo que hay que combinar, porque todo esto, como bien has dicho, o sea, aunque no nos quieras contar anécdotas concretas, seguro que las hay, y nosotros también las tenemos, pues el olvidarte de los servicios de los que dispones y las capacidades que tienes, porque estás pensando en la que te está cayendo, ¿no? O sea, es decir, nosotros en la Filomena, con toda transparencia, no visamos por todos los medios, pero no utilizamos la aplicación. Digo, y cuando pasan 2 días y hacemos un poco de análisis, ¿y por qué? Pues se nos olvidó. Porque no es un elemento de uso común. Nosotros tenemos una premisa que nos falló, que es que lo que no se usa en el ordinario no funciona en el extraordinario. Por lo tanto, y es muy importante en lo que planteaba, y una de las cosas sobre el PWS, vamos, el sistema de alertas, es su capacidad de integración en los interfaces de usuario de los centros de gestión. Porque ese es un puesto aparte, que tienes que mantener una formación y que vamos a hacer pocas alertas públicas porque los sistemas tradicionales que utilizamos cotidianamente con todos los grupos estos cerrados de usuario están automatizados y funcionan correctamente, va a ser un servicio concreto para varios momentos puntuales a lo largo del año. Bueno, eso de verdad cuesta un montón, consume un montón de tiempo ponerte en otro sistema que no es el tuyo. Entonces yo creo que la integrabilidad entre lo que hagan a nivel nacional y lo que se haga y su posibilidad de integrarlo en la interfaz de usuario de cada uno de los centros
que además en el futuro genere menos estrés posible, pero vamos, que por lo menos no genere más estrés del que ya tenemos, es esencial para el correcto funcionamiento. También es importante el realizar test, o sea, pruebas. Por ejemplo, en Bélgica, que es donde yo vivo, de repente dicen que mañana hay prueba, entonces te mandan un mensaje, pues esto es una prueba, ya todo el mundo lo sabemos. Pero que yo creo que eso también a la población pues le hace recordar que, oye, que a lo mejor un día va a venir por aquí algo. Hoy, menos mal, es una prueba, no tengo que hacer nada, pero recordar que eso existe. Y no voy a decir que Bélgica sea un ejemplo, porque también han tenido muchísimos problemas, pero digo, y hay otros países que también hacen estas pruebas y que yo creo que es importante, tanto para los gestores, de los que tienen los emisores de los mensajes, como para los receptores. Porque si no, un día te va a empezar a cualquiera de nosotros, y no estamos, bueno, nosotros somos más conocedores, pero bueno, a cualquier ciudadano le empieza a saltar un SMS y se cree esto es una broma, encima con todo lo que hay ahora de spam y demás. Esto es real, esto no es real, y eso es una cosa que yo creo que es muy importante, hacer este tipo de ensayos o pruebas. Sin abusar de ellos, porque también tienes las experiencias esas de las sirenas que suenan todos los días en determinados centros de trabajo, que al final se hacen rutina y el día que suena, pues no es martes a las 12 del mediodía, pero se habrán equivocado. Entonces, que también hay que tener cuidado con eso. Sí, estoy muy de acuerdo con Alejandro en el sentido de que la integración entre los distintos caminos donde viene la información, al final, pues lo que dice, bueno, si unos estamentos trabajan con un aplicativo y otros con otro, y al final la integración de todo eso en un único punto es donde también tenemos que tomar nota nosotros como técnicos para entender cuál es la necesidad y realmente diseñar esos centros para que realmente todo quede aglutinado e integrado, porque al final pues ahora mismo hay distintas fuerzas de seguridad, distintos centros de emergencias o cualquier bomberos, protección civil, etcétera, que al final cada uno tiene su sistema diseñado para ellos mismos, y cuando queremos que toda esa información se aglutine en un único sistema es cuando pueden venir las dificultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomamos nota muy grande, apuntado en grande para saber eso, que realmente, bueno, pues tendremos distintas redes, tendremos distintos orígenes de información, pero lo que tenemos que dar es una solución compacta, integrada, que permita dar ese servicio de forma fluida. En ese sentido es que además yo creo que el ciudadano muchas veces lo tratamos como menores de edad. El ciudadano tiene unas capacidades y lo demuestra, no sé cómo lo estáis viendo en otros centros, nosotros el gap entre llamadas de emergencia y llamadas recibidas cada vez es menor, pero sensiblemente menor. Eso significa que la puntería del ciudadano respecto a una percepción subjetiva que es de emergencia va mejorando, y bueno, es una labor de todos, desde la escuela hasta todos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí, que hay que hacer evidentemente pruebas, pero además sirven para eso. Es que tenemos ciudadanos que yo pienso a veces que son de verdad mayores de edad, pero a veces poco exigentes con nosotros. Es decir, volviendo al tema de la información de retorno, del 112 inverso si fuese cerrar el círculo. Dices, hombre, evidentemente te quedas así esperando. Yo siempre digo que cuando un ciudadano nos llama, lo que más le duele es la muñeca, y es por mirarse el reloj. Porque nos valoran por eso, de verdad, nos valoran por el trato recibido y por el tiempo consumido. Esas son las dos valoraciones más importantes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la ventaja de poderle ofrecer información detallada son múltiples. Aparte que yo creo que es un derecho, es decir, tranquiliza al ciudadano, es que puede hacer seguimiento, permite correcciones, pone a competir a los servicios, porque todos somos los mejores. Todos los servicios de emergencia somos los mejores, pero esto es un contraste. Le permiten auditoría, a la que no estamos acostumbrados, pero una teoría sencilla. Oiga, usted me dijo esto, y esto no sucedió. Y es la forma de saber nosotros cómo poder mejorar, porque es que el que no se mide no mejora, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es un avance que es exigible y no nos lo exigen. Y no nos podemos conformar porque no nos lo exijan, sino tenemos que implantar cosas que son razonables. Tú te sacas, tú miras por dónde, cuándo te va a devolver Hacienda. Bueno, no sé aquí, perdonad. En Madrid lo miramos. Sí, también nos lo dicen. Vale, entonces, claro, si puedes mirar eso, podrás mirar que en tu momento crítico, que es que no llamamos tantas veces al 112, afortunadamente, y llamamos y nos entregamos. Cuando tú llamas es como cuando te atiende un médico, te entregas, no le pides el título antes de que te ponga la mano encima, ¿eh? Entonces, esto pasa lo mismo. Sí, la verdad es que tenemos faena realmente para cumplir estas cosas y con la ayuda de la tecnología lo podremos llevar hacia adelante.
También esto es un debate abierto. Vosotros sois partes de la charla y, por supuesto, podéis hacer las preguntas que queráis. Sí, Pedro. Sí, un poco en la línea que apuntaba antes Alejandro, cuando comentábamos lo de Amazon, a mí me gustaría que profundizaras un poco más en esa idea, porque tú cuando llamas y compras unas zapatillas, nada más hacer esto, recibes en 15 segundos un SMS, un mensaje diciendo que han recibido tal. Pero si llamas diciendo que se está quemando el piso, no recibes nada hasta que ves a alguien allí debajo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? Me gustaría también que Cristina nos dijera si esto en Europa está en el resto de Europa, porque también somos, Europa como si fueran ¿cómo está? Y Eduardo, que creo que efectivamente puede confirmar que la tecnología existe. Simplemente no la usamos porque lo cómodo es seguir como estamos. Y no es una revolución, la revolución la llevamos en el bolsillo. Lo que no hacemos es utilizarlo. Vamos a ver, todo el tiempo que, además, todo el tiempo que pasa de un concepto subjetivo de demasiado tiempo, estás generando llamadas al centro, ¿vale? Porque nosotros nos medimos, he recibido, pues quisiéramos recibir solamente una llamada por incidente. Ese sería un entorno ideal, ¿no? Esto no es complejo tecnológicamente, aunque luego Eduardo puede confirmar, porque nosotros, o sea, tú cuando generas un incidente, tiene sus limitaciones, evidentemente tiene que dar información en aquellos sitios, para aquellos incidentes que no pongan en riesgo la propia vida o la integridad del ciudadano. O sea, el tema del ámbito de seguridad, pues es muy complicado dar información porque no sabes quién está utilizando el teléfono, si el protagonista o el malo, ¿no? Entonces, esto es simplemente con enviar un SMS, que eso existe, la plataforma está perfectamente integrada, porque puedes integrar SMS en todas las plataformas, con un acceso a un link, y en un link tú picas con tu dedo y tienes lo que tienen los demás organismos, que es la información los estatus por los que tiene que pasar. Envío recurso, no envío recurso. Bueno, envío recurso, vamos a ser buenos. El recurso en el lugar, finalizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es información que siempre que dispongamos, porque además es el compromiso de compartirla, es que cuando ya generas algo que te expones, los organismos se van a sentir más obligados a dar información porque nos retratamos. O sea, es decir, hay organismos que son muy activos en compartir los estatus y la evolución y otros que son un poquito más perezosos, ¿no? Pues claro, el ciudadano va a ver quién es perezoso y quién no, ¿vale? Y eso, al final, genera una competencia que es una competencia sana. Por lo tanto, o sea, es tan fácil como acceder a un entorno web en el que ves, compartes con el sistema lo que estás compartiendo con los organismos y lo que los organismos están compartiendo contigo. O sea, igual que SAMUR en Madrid sabe qué está haciendo la policía municipal en un incidente que están trabajando conjuntamente, esa información está disponible. Es solamente voluntad de compartirla. Y complejidad tecnológica muy poquita. Hacer una interfaz que quepa en un teléfono, ¿vale? Convertir una página web en algo visible. Salvo eso, y luego el grado de información que puedas llegar, pues te puedes quedar simplemente en algo plano que se actualiza cada vez que generas un aviso, una llamada nueva a la página web, o puedes incluso entrar dentro de cada expediente y ver qué está haciendo cada organismo con lo que le has pedido que haga, ¿no? Yo creo que, no sé si alguien está en contra de esto, pues seguramente tendrá sus argumentos, pero creo que es muy difícil decir que no. Yo creo que, como tú dices, la parte tecnológica está chupada. O sea, yo creo que no hay ningún problema en hacer esto si lo hace Amazon y no empresas tan grandes, pero a lo mejor pides una pizza al de abajo y también lo tiene. O sea, que eso es una cosa que la parte tecnológica no tiene ningún problema. Ahí la parte difícil es que los organismos tengan transparencia. Bueno, yo he estado trabajando hace tiempo ya, pero muchos años en el 112 de Madrid y lo conozco, y no solo aquí en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, que no es fácil el que se comparta esa información y que desde luego como ciudadano yo también estoy de acuerdo contigo, Alejandro, en que tendríamos derecho a saber, y también es tranquilizador o saber que va a venir la ambulancia, y yo creo que hasta
seguro que va a haber muchísimas menos llamadas de oiga, ¿dónde está mi ambulancia? Que está, o sea, también hay muchas llamadas al 112 rellamadas sobre el mismo expediente. Entonces, yo creo que eso es una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante. No es la tecnología la que falta, sino la voluntad de compartir. Eso es en todas partes igual. No hay muchos avances en otros países respecto a eso. Y siempre un poco, desde la parte de punto de vista de ciudadano, es un poco ocultismo. Luego, pues eso, es una auditoría. También puedes decir, oiga, que yo he llamado y ha tardado 1 hora la ambulancia en llegar. Eso también es, yo creo que esa es una de las razones de que tienen miedo los organismos que no quieren compartir esa información. El miedo a la auditoría, el miedo a la exigencia. Y eso es algo que también habría que superar. Sí, desde luego, la tecnología, por supuesto, sí que existe, está ahí, la utilizamos a nivel privado y se transmite en streamings de forma sencilla y no es un problema tecnológico, por supuesto. No es cómo envías el mensaje, porque se sabe cómo enviarlo. Es importante saber qué es lo que tienes que enviar, qué mensaje es el que tienes que comunicar para que luego la toma de decisiones de la población sea una u otra, ¿no? Entiendo que ahí yo no puedo entrar, evidentemente, es vuestra área, por supuesto, pero sí que es verdad que la tecnología no es un hándicap en ese sentido. Más allá de que los canales sean canales de transmisión segura, por supuesto, pero que eso lo son. Eso ahí es un tema que es importante, sobre todo porque la información que llega a los centros de emergencias tiene que estar muy filtrada y muy controlada, ¿no? a nivel seguridad. Pero más allá de eso, bueno, creo que es verdad que, y bueno, desde la parte de usuario en este caso, que no, efectivamente, tu estrés cuando tienes una emergencia es ese, ¿no? Es el que tú has enviado algo y dices, tú haces un pedido, yo no te digo un pedido en Amazon, pero pides una pizza y te están diciendo desde el momento en que ha entrado la pizza en el horno hasta que la pizza está en camino en la moto metida. Entonces, ¿por qué no vamos a poder tener esa misma información con respecto a una ambulancia? Entonces, al final es una cuestión de que la responsabilidad no es la misma, básicamente. Entonces, no es lo mismo. Entiendo por mi parte, y aquí ya me meto un poco quizá donde no deba, pero... No, yo creo que no es tanto la voluntad de no hacerlo como tener voluntad para hacerlo. Es decir, creo que los centros de coordinación, como mi experiencia creo que es así, no es tanto negar esa posibilidad de ese derecho ciudadano, sino que no nos hemos planteado el decir, oye, es que esto es un derecho ciudadano y que hay que ponerse a ello. Y eso supone también una dotación de medios y de recursos mayor de la que ahora mismo tenemos y a veces estamos muy ramplaus en nuestras capacidades, pero bueno, hay que tener voluntad, ¿no?, de hacerlo y la tecnología yo creo que es evidente, si la pueden hacer la gente, está claro que sí, se puede hacer. Había otra pregunta por ahí atrás, sí. Ahondando un poquito más en lo que estoy diciendo, yo ahora quiero un servicio de taxi, un Uber, y sé cómo se llama el conductor o conductora, la matrícula del coche, cuándo ha salido, por dónde va y cuándo me va a llevar. Sí. Yo creo que hay quien está interesado en que eso no se sepa de determinados servicios que presta la administración, porque es que si no estaría implementado. No, es la auditoría lo que han comentado ellos mismos. Sino que también son las personas, las administraciones por un lado y luego las personas. Pero bueno, mi pregunta o mi consideración, que no tiene nada que ver con todo esto, es que no hemos comentado nada de la influencia que tienen las redes sociales en toda la resolución de las emergencias. Que me parece que estamos hablando un poquito del futuro, que me parece muy bien, pero del presente actual y de hace poco tenemos el gran problema de los servicios de intervención, que muchas veces la gente se entera de lo que está ocurriendo con las redes sociales. Enseguida se crea una página de Facebook o de lo que sea y se están transmitiendo vídeos en tiempo real, fotografías en tiempo real, etcétera, ¿no? Y no digo contra eso, con eso hay que trabajar. Y no os he oído a ninguno de los tres hablar algo al respecto. ¿Cómo integramos todo eso, esa realidad que existe, no en el sistema, sino porque muchas veces eso actúa en contra de los intervinientes? No hemos hablado nada porque es culpa de Iñaki, que nos ha dado 5 minutos. Vale. Claro. No, yo lo he citado, Yo lo he citado al principio, que evidentemente, pero hay que digerir esa información y a veces es complejo, Vamos a ver, no hay forma,
tú no te puedes poner entre una bandada, o sea, una manada de ñus con sed y el río. O sea, eso va a producirse. Porque te pones así y te llevan por delante, claro. Entonces, esto es así. La única forma es teniendo servicios 24 horas, ¿vale?, dedicada a la comunicación de emergencias. Es la única forma, ¿vale? Nosotros lo tenemos hace muchos años y es para acabar con el rumor y para centrar la verdad, ¿vale? Y formar además a los intervinientes en cómo relacionarse con los medios de comunicación, en cómo relacionarse con las redes sociales o qué mensajes tienen que dar a los responsables de mantener esas redes sociales respecto de la información. Lo que estamos hablando aquí de las alertas públicas es un sistema más que va a convivir y va a coadyuvar con los sistemas clásicos, evidentemente, porque tienen que funcionar. Porque además las redes de telecomunicaciones también se caen, o sea que no, y pueden verse afectadas por el problema que estamos viviendo, con lo cual podemos ver que tenemos sombras más de las habituales, ¿no, Cristina? Y en ese sentido los medios de comunicación clásicos tienen que seguir funcionando, las sirenas y los sistemas de alerta de las zonas de desembalse tienen que seguir funcionando, las alertas radiológicas exactamente igual, y las redes sociales son un elemento esencial. Bueno, en general todos nos siguen siempre, o nos seguimos a nosotros mismos los psiquis, ¿no? Pero tienen que seguir funcionando porque es un elemento indudable de comunicación. Cada vez que pasa un evento, yo no sé cuántos miles de seguidores tenemos en nuestras redes sociales, que estamos en todas las plataformas, ¿no? Pero cada vez que hay un evento se te multiplica el número de seguidores. Y eso hay que aprovecharlo, pero hay que unificarla. Y luego tenemos lo mismo, luego tenemos competir con que yo quiero mi propio servicio, ¿pero por qué? O sea, si es que la emergencia es un incidente con distintas facetas, entonces, ¿por qué va a tener un cuerpo determinado, otro cuerpo determinado, distintas vías de información de redes sociales? Con lo que cuesta además un servicio 24 horas de cualquier cosa. Lo suyo es que la organización de emergencias tenga ese gabinete de comunicación permanente que acude físicamente, o sea, que acuden con pirulos. A la vez, prácticamente, les decimos que no vayan por encima de la velocidad, que no tienen derecho. Pero vamos, salvo a eso, van con las luces, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por supuesto, es un elemento esencial. Es que los usos sociales determinan nuestra forma de actuar. Y intentar ir en contra de los usos sociales es acercarse al fracaso. Vicente. Sí, bueno, yo creo que hay un tema que estáis dejando claro en este debate, que es que las tecnologías soportan estos cambios hasta ser mucho lo contrario. De la demo a la realidad, después tenemos también nuestros decalajes importantes. Pero bueno, creo que en principio, en el aspecto tecnológico, tenemos más problemas de que se queden obsoletas por no implantarlas a que no den respuesta actualmente. Después, hombre, a mí lo que no me gusta un poco que quede aquí la idea de que funcionan mejor las pizzas que el 112. La emergencia llaman 112 y no llaman a 1. Entonces, en este sentido, es cierto que hay una serie de cuestiones. Normalmente los cambios no se dan por generosidad, se dan por reclamación. Y aquí lo que está faltando posiblemente en este tema es que haya una demanda social ciudadana donde esté exigiendo esos parámetros de transparencia y de información. Pero puede haber en otros aspectos, puede haber en el plano sanitario asistencial, donde la demora que se hace en lista de espera pues se convierte en reclamaciones, o la demora en las citas consultorias. En cambio, en este tema parece que todavía la ciudadanía está en una parte de recibir un buen servicio de atención, pero no está en ese elemento de reclamar los elementos que han puesto perfectamente encima de la mesa. Primero, información, y segundo, rendimiento de cuentas. De que no cojamos la estadística como queramos, y somos expertos en eso, trabajamos tiempo, y decimos qué parámetro cogemos para demostrar que se atiende en 3 segundos. Ese no es el problema. El problema no es atender en 3 segundos, el problema es en cómo se gestionan las llamadas realmente operativas. Y eso, pues, jugamos con esa información. Cuando se hace una información completa, esos elementos ocultos aparecen. Esas son dos cuestiones en el medio. Y después una cosa en que yo me sitúo, que no sé si estoy en el desconcierto o en el desconocimiento, y por eso os lo voy a plantear, si hablamos de la fecha de junio, como decía la directiva del 18, había un real decreto del borrador de hace un año, que salió a la comisión pública, en octubre, agosto y en septiembre del 2021, y que ha quedado como el guadiana, oculto. Yo no sé si hay información alguna, porque me parece
falta un entramado normativo que facilite lo que ese Real Decreto quería resolver. Bueno, pues lo único que puedo decir yo es que en el último Consejo Nacional de Protección Civil sí que se presentó un procedimiento de articulación del PWS, sí se presentó, nosotros hicimos nuestras alegaciones a aquel documento, pero... Yo el proyecto del Real Decreto lo he visto hoy, porque me han preguntado por él, lo he visto hoy en el plan normativo del Gobierno del Estado para 2022. Estamos en 2022, Vicente. Es absolutamente necesario. Son dos cosas, son dos facetas, dos planos, perdón. Un plano es el procedimiento de uso y otro plano es el procedimiento, o sea, el ámbito regulatorio. Normativo. Y el ámbito regulatorio que tiene que nacer del regulador, porque es que esto es una curiosidad, pero a nosotros nos regula fundamentalmente las telecomunicaciones y no la protección civil, ojo, que es muy bonito, pero es una realidad, o sea, muy bonito, muy curioso, pero es una realidad, ¿no? Entonces, el plano regulatorio en el ámbito de comunicaciones yo creo que sí es necesario, porque esto viene a imponer obligaciones a concesiones preexistentes que son las de los operadores de telefonía. Entonces, si tienen que hacer un esfuerzo económico, no lo hacen... Lo harán gratuito, pero obligados. Y quien le puede hacer obligado es el regulador de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es necesario. Y lo que he visto es que hablan del Real Decreto, ponen Real Decreto, en un caso pone borrador, pero no está publicado. A lo mejor el 21 de junio lo publican. Santi. Cambio total en lo que os voy a preguntar. ¿Sois conscientes de que sois una fuente de datos, que podríais ser una fuente de datos importantísima para otros negocios y para otros temas muy interesantes? No hablo solamente a nivel académico. Entonces, la pregunta general es, ¿creéis que se están preocupando los centros de registrar los datos de forma que, evidentemente, cumpliendo la legalidad de la administración y derechos de varios que nos cubren a todos, datos confidenciales, etcétera, para que en un momento dado pudierais ser proveedores de datos masivos para estudios sociales o para estudios de impacto, para otras cosas? ¿Sabéis de alguna experiencia que hay a nivel europeo que digáis sí? Este centro de Bruselas resulta que ya tiene esto, están en Open Data de esta forma y son usables. Hay algunos países que sí que tienen esta información pública. Por ejemplo, el caso de Eslovenia, que tienen muchísima información, anónima, de número de llamadas, de cuántas son básicos, pero bueno, también dicen mucho de cuántas llamadas han recibido, cuántas eran de no que no han tenido al final una emergencia detrás. Tienen muchos datos de cuánto tiempo ha tardado el ciudadano en poder comunicarse con una persona del Centro de Coordinación de Emergencias. Y otros países sí que dan información, algunos más o menos, pero sí que son públicos. Y yo personalmente creo en la transparencia y lo que no creo es que los servicios públicos tengan que esperar a las reclamaciones del ciudadano para ponerse en marcha. O sea, eso es un poco... A mí me parece que tiene que ir por delante y muchas veces en la emergencia, si la ambulancia tarda mucho y por desgracia tu familiar ha muerto, pues lo que menos te apetece es ponerte a reclamar. Entonces, no puede ser que esperemos a que los ciudadanos hagan reclamaciones para movernos y mejorar. Estoy absolutamente de acuerdo. Respecto a si los centros, hablo por el mío, pero en general es así, disponemos de bases de datos de explotación, sí disponemos y las almacenamos, y además todo el histórico, porque todo el histórico entiendo porque es que son expedientes públicos, ojo, que es que a mí me plantean a veces, bueno, y no habría que borrarlos, digo, sí, ya, borramos las llamadas del 11 de marzo, ¿vale? Y luego cuando dentro de 100 años alguien quiere hacer un estudio sobre qué pasó el 11 de marzo, se va al archivo histórico y dice, lo borraron, ¿no? No parece sensato, ¿no? Respecto a si se está utilizando esa gran masa de datos que tenemos para decisiones básicas, no para aparte, no. Es decir, nosotros ahora internamente, pero por iniciativa propia, hemos hecho recientemente un estudio de los últimos 5 años sobre la producción de llamadas relacionadas con el suicidio
pero para poder hablar con los demás a ese nivel, estamos haciendo un estudio sobre accidentalidad de tráfico en determinadas vías. Pero es que se están tomando decisiones a nivel de implantación de parques de bomberos, de parques de ambulancia, me da lo mismo, que es mojándose el dedo y haciendo así. Y tenemos, nosotros llevamos, me parece que son 110 millones de llamadas. Imaginad lo que genera esos datos. O sea, podríamos saber qué zona es desde un punto de vista de riesgo cardíaco más elevado que otra. Entonces, y la Administración estamos tomando decisiones que podríamos tomar con mayor inteligencia y con mayor información, y se están tomando pues porque aquí hay un terreno y el Ayuntamiento me lo da, ¿no? Bueno, a lo mejor esa no es el elemento clave, ¿no? Nosotros estamos ahora haciendo un cambio de sistema de explotación, porque nuestro objetivo es ponerlo en transparencia, los datos de llamadas por tipologías, por municipios, entre otras cosas para que no nos molesten y tengamos que hacer cuando nos lo pidan, o sea que es algo egoísta también, pero porque aparte de que creemos que debemos tener total transparencia estadística. Y bueno, pues esperemos que a lo largo de este año hayamos podido cambiar de tecnología de explotación y nos sea fácil trasladar a transparencia unos datos explotables para cualquier tipo de información, tanto servicios públicos como ciudadanos. Pero estamos en ello. O sea, sí tenemos, no las exponemos y no las utilizamos a nivel de toma de decisiones, no se utiliza a nivel de toma de decisiones como yo creo que deberían poderse tomar. Por alusiones. Yo creo, antes poníamos el ejemplo de por qué las compañías privadas están con ese afán tecnológico, está la competencia, evidentemente. Competencia y captar el cliente. Entonces, eso no ocurre en los servicios públicos, afortunadamente. Pues son servicios públicos. Pero los servicios públicos no me refiero a que la persona que ha sido mal atendida puntualmente, que está en el contexto del duelo de la desgracia, vaya a ser el elemento, el actor. Digo que la sociedad con conjunto es la que tiene que defender los derechos sociales, como todos. Igual que se defienden los derechos a muchísimos elementos, sanidad, educación, temas generales que van surgiendo, siempre hay una demanda social que lo soporta, porque la gente que gestiona no son siempre tan dinámicas como las de seguridad haría falta. Y ahí me refiero fundamentalmente, que en el campo quizás de la emergencia es un tema que tiene que ir coincidiendo de ambas partes. La administración pública, las entidades públicas, ser más sensibles a esa necesidad y ser más transparentes y ser más abiertos, pero también que vaya surgiendo una demanda social que haga necesario responder a esos criterios. Eso me responde fundamental. Sí, pero yo ahí, Vicente, que comparto contigo, si hubiéramos esperado la demanda social del 112, estaríamos con teléfonos de emergencia dispersos. Entonces, yo creo que el planteamiento es que, como tú bien has dicho, no vendemos pizzas, ¿vale? Y la gente se compra llama a la mayor parte de los servicios por generarse satisfacción. Aquí llama por pura necesidad. El concepto de entrega es absoluto y la situación de estrés no le permite decir, joder, pues debería tener algo que me informase. No, está estresado. Punto y final. Entonces, claro, no te salta, dices, ¿qué mejoraría yo de esto? Pues que mejoraría acortar el tiempo, posiblemente. Pero si hacemos un estudio de percepción del servicio, no nos va a surgir esa necesidad de mayor información. De hecho, nosotros lo hacemos por razones también de auditoría y de calidad, y nunca se nos cuestiona eso. Se nos cuestiona otras cosas, pero nunca se nos cuestiona falta de información. Y en general, encima la valoración. Yo creo que aquí tenemos que ser proactivos, porque una vez que generemos un servicio, la gente se va a dar cuenta que esa necesidad la tenía. Y que además que es bueno, que revierte en nosotros, que unas llamadas reiteradas hasta que ves el primer servicio de emergencia que llega al lugar, las tenemos sistemáticamente. Sin embargo, cuando tienes información, hombre, nos das un poquito de margen, ¿no? Y además te ves tus tiempos porque te permite tener un patrón de tiempo. Y sin embargo, tu patrón de tiempo es subjetivo en una llamada de emergencia. Sin embargo, cuando tienes algo que te está diciendo, llamaste a esta hora se informó, a esta hora tal, el patrón de tiempo lo tiene más. Oye, pues solamente ha pasado 4 minutos, no los 40 que yo creo. Javier. Sí, bueno, mis mejores deseos en ese
manejamos, la información que manejamos es nuestra. Por contar una anécdota, yo estoy haciendo ahora la tesis doctoral para averiguar cuáles son las causas exógenas que producen las caídas, que es la principal causa de muerte accidental en España, y ninguna institución me da datos. O sea, yo pido, da igual, a una policía, a un ayuntamiento, a un departamento de sanidad, a un departamento de educación, al Archain, o a la página de transparencia del gobierno, que no es que no me den datos, es que ni me contestan. O sea, no me responden. Entonces, yo creo que hay un gran avance, un gran camino por avanzar. Pero mi pregunta no era esa. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que yo creo que en muchos centros de coordinación, principalmente los centros 112, cómo se ha actuado y qué inercia creo que muchos de ellos todavía se mantienen. Es lo que yo llamo el efecto ranking. O sea, nacen los centros 112 y de repente lo que quieren ser el monopolio de todas las llamadas de emergencia. Su interés es aniquilar a todos los demás centros que ya existen, los de policía, los de bomberos, los de sanidad, y crearse y acumular todas las llamadas. Y este efecto ranking lo que hace es que cada año quiero recibir más llamadas. Y hago campañas de todo tipo, en la prensa, en la radio, en la televisión. Dice, aquí estamos para todo. Y somos la respuesta a todos los problemas de los ciudadanos. Y hay una anécdota muy curiosa, de aquí del gobierno vasco, que en los años 90 hicieron esa campaña y se vieron tan abrumados que tuvieron que desmontarla y salir al año siguiente con una campaña que decía 112, solo para emergencias. Esto todavía yo observo que en algunos centros de coordinación se mantiene esta inercia y que en esto tiene que ver lo que se ha comentado antes de qué porcentaje de las llamadas que recibimos es de emergencia. Porque claro, para un ciudadano es una emergencia que le roben el coche, pero no tiene que llamar al 112, tiene que llamar directamente al teléfono de la policía. Y se están, entiendo yo, es mi concepto. Si me roban la cartera y no estoy en mi ciudad, pues es una emergencia porque me han robado las tarjetas de crédito, el DNI, y ¿qué tengo que llamar al 112? Pues yo creo que no. Yo creo que hay otros mecanismos y otras formas de actuar. Entonces, yo esto es lo que quería poner sobre la mesa, sobre esta inercia que yo no sé si en todos los centros de coordinación se ha superado, pero yo creo que es nocivo y negativo este efecto o este síndrome del ranking. Creo que como me toca por alusiones, ¿no? También puedo hablar yo, ¿eh? También puedo hablar yo. ¿Dónde están los demás centros? Yo creo que no hay una... O sea, cuando tú pones en marcha un servicio, y estamos hablando de los años 90, evidentemente tienes que determinar el objeto de ese servicio, ¿vale? La visión podría ser la contraria, que es que de los centros a veces pensamos que, o podemos pensar que los otros servicios patrimonializan como algo propio e identitario el número de teléfono. Y dicen, bueno, pero ¿y si le entra a la Guardia Civil una llamada de sanitaria, qué hace con ella, ¿no? Entonces, la bondad del 112, si nosotros no queremos todas las llamadas, queremos recibir exclusivamente aquellas que sean emergencias, pero eso es imposible, ¿vale? Es la integración, ese es el éxito, ¿vale? Que tú puedas llamar, que evidentemente preferimos que para una denuncia llames a la policía, nos parece perfecto, pero que tenemos que ser capaces de resolverla si entra por el 112, ¿vale? Y lo que no podemos es cargar en la inteligencia del ciudadano qué hago con esto en cada momento. Porque entonces empezamos a cambio de territorio. Pensad entre 0,91 y 0,62. Ah, pues mira, estoy en el municipio tal o estoy en el municipio tal, ¿no? O sea, nosotros, un servicio nos llegó a decir, preguntarle al ciudadano cuando llama perdido en la montaña, ¿en qué comunidad autónoma está? Digo, no te jode, está perdido. Quiero decir que es que, o sea, la bondad de tener un teléfono, que es el objetivo al que le hemos añadido, ahora ya no somos tan referencia, pero España fue una referencia muy potente en la implantación de centros de gestión de teléfono único, ¿vale? La bondad que le hemos añadido le hemos metido bastante valor añadido, porque el objetivo esencial es quitar la obligación de pensar qué hago con esto cuando tengo 100 teléfonos de emergencia. Es que en la Comunidad de Madrid había 100 teléfonos de emergencia entre los de 3 dígitos y los de 9, ¿vale? Entonces dices, hombre, vamos a darle, si estoy estresado, uno que me solucione la vida. Que no siempre es ideal la solución, que yo prefiero que a mí me llame el que tiene una emergencia sanitaria y que marque 061, el que su hijo tiene un poco de diarrea, pues es ideal. Y sucede, pero
las fronteras van a existir. Entonces, lo que hace falta es integración. Y lo que sí es cierto que para todas las emergencias la integración es más fácil desde un número único que aglutina toda la información y tiene conectados todos los servicios de emergencia. Sin hablar, Alejandro, de cuando viajas. Porque voy ahora yo a Francia a saberme los 12 o no sé cuántos hay, que cada vez hacen un número nuevo. Justamente la bondad también del número único es que puedas moverte por toda Europa e incluso por todo el mundo, marcando 112 y sabiendo que vas a tener detrás un servicio de emergencia que te va a responder. Y bueno, y hemos hablado de las telecomunicaciones, de la regulación, pero eso es muy importante, que está regulado, es un número que tiene una prioridad de las redes, etcétera, etcétera. Y desde luego el número de llamadas tampoco es un éxito. De hecho, como antes comentaba Alejandro, en el Centro de Coordinación de Euskadi están bajando el número de llamadas y consideramos que es un éxito el que estén bajando el número de llamadas. No hay un valor de ranking, cada vez tenemos menos y nos alegramos porque la gente, el ciudadano, o hay menos emergencias, que no creo, o la gente discrimina con mayor precisión. No, vale. Pero nos has abierto la posibilidad de... Nos has permitido reabrir un viejo debate. Pedro. Sí, un poco en contestación a Javier, yo creo que distintas facetas de este tema. Si es multidisciplinario el suceso, a mí me parece que la llamada al 112 es obligatoria, porque si no obligas que a quien has llamado, al de la ambulancia, llame a los bomberos, llame a la policía y haga ese trabajo del 092, lo haga otro. En segundo lugar, porque la gente tendría que aprenderse todas las tácticas operativas para saber a quién tengo que llamar en un incendio forestal, en qué municipio estoy, si tiene servicios de bomberos, si no, oye, ¿y dónde está Treviño y dónde voy? Y luego, en los temas policiales, hay una cosa evidente, eso se puede pensar desde una ciudad, de las capitales o las ciudades grandes, que tienen el 092. Pero si yo estoy en un determinado pueblo de Álava y llamo al 092, no me va a contestar nadie. O entrará al 092 igual de Pamplona o de Alsasua si estoy en el borde de Álava. El 112, creo yo, que ya no estoy en estas guerras, no hace ranking y no quiere hacerlos. Es verdad que hay otros servicios que quieren que el 112 se encargue de lo suyo porque hace 24 horas y cuando se pierde un perro llama al 112 por si acaso. No, por eso el solo para emergencias a mí me parece que está bien puesto, pero todas las emergencias. Yo en esto, desde luego comparto con Alejandro plenamente este tema, me parece que al ciudadano solo tiene que saberse un número y no siempre se acuerda como para decirle que tiene 4 opciones y además depende en qué municipio esté. Y si no estoy en la ciudad, porque el 080 era para bomberos municipales y el 085 era para bomberos provinciales. Y digo, ¿ahora qué hago? ¿En Baracaldo quieren bomberos municipales o no? Mira, llama al 112 y que se las apañen como puedan. Bueno. Oye, pues vamos a ir terminando, que ya nos hemos prolongado en el tiempo. Bueno, evidentemente de lo que aquí se puede concluir es que tenemos mucha faena por delante, que tenemos muchas necesidades. Conseguir lo del estrés cero en la tecnología me parece una prioridad y bueno, protocolizar y implantar el 112 inverso en el estricto sentido del término como objetivo de los centros, con una revolución por delante. Muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, sin más, nos volvemos a ver. Desde luego podéis seguir preguntando, salimos a la calle, en el café, el café no, ya en la comida, y tomamos y nos podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Venga.